la mejor amiga de mi esposa me llamó y me dijo que estaba con otro hombre en la cena de parejas de la empresa. No lo dudé. No pregunté, no dudé, no racionalicé. Simplemente me levanté de la silla como si me hubieran arrancado el mundo de los pies y, sin decir palabra, fui allí. Cada kilómetro que caminaba era un puñetazo en el estómago. En el camino, intenté calmarme el corazón, diciéndome que podía ser un error, una coincidencia. Que tal vez era solo una conversación amistosa, algún malentendido. Pero la verdad, esa verdad sucia e insoportable, ya me estaba carcomiendo. La conocía. Conocía los patrones. Conocía el olor de una mentira incluso antes de abrirla como una herida. Y cuando llegué, allí estaban. No se tocaban abiertamente, no se besaban en público. Pero la mirada. Su mirada lo decía todo. Era la misma mirada que me dirigió una vez, años atrás, cuando juramos construir una vida juntos. Esa mirada ahora pertenecía a otro hombre. Y allí, en esa habitación llena de risas falsas y tintineo de copas, morí un poco. O quizás mucho. O quizás fue suficiente para transformarme. No armé un escándalo. No grité. No la confronté. Simplemente le di la espalda con un silencio tan violento que me desgarró. Me fui, cargando en mis manos invisibles un divorcio ya firmado en mi corazón. Había decidido, ya no merecía mi amor. Y más importante aún, no merecía a mis hijos. Era el final de nuestra historia, al menos como ella la conocía. Me quedé con la custodia de ellos, la casa, mi dignidad, si eso es lo que queda después de ser traicionada por quien le diste todo. Ella continuó con su romance, con su mediocre aventura que parecía, a sus ojos, un renacimiento. Pero el tiempo es despiadado. Pone al descubierto. Desnuda. Revela. Cuando ese romance barato terminó, porque este tipo de romances siempre termina, regresó a casa. Cruzó la misma puerta por la que una vez dijo, te amo, con ojos brillantes, y se encontró con una ausencia. Ya no había risas infantiles. Ya no había voces, ni olor a café recién hecho, ni tintineo de llaves en el mostrador de la entrada. Solo había el eco. El eco de la consecuencia. Y entonces lo comprendió, había cambiado lo más importante por algo efímero, impulsivo, desechable. Me cambió por alguien que nunca la amó. Y al hacerlo, perdió a todos los que la amaron. Intentó reconquistarme. Y no con palabras vacías ni promesas gastadas, sino con ojos rojos, manos temblorosas y una confesión. Dijo que se había perdido a sí misma. Que había confundido necesidad con deseo, rutina con fracaso, estabilidad con aburrimiento. Que creía estar viva, pero en realidad, solo se estaba desmoronando lentamente. Dijo que me amaba. Que nunca había dejado de amar. Que solo ahora comprendía el valor de lo que había perdido. La escuché. La perdoné. Pero no regresé. Porque a veces, el perdón es la puerta de salida, no la de vuelta. A veces, amar significa tener que partir. No fue hasta que la vi, sentada sola en un rincón de la habitación, con una vieja carta que le había escrito antes de nuestra boda, que comprendí la profundidad de su arrepentimiento. Esa carta había estado escondida en una caja, entre recuerdos de una época en la que nos bastábamos el uno al otro. La leyó con culpa en los ojos. Tocó cada línea como si fuera una herida abierta, como si la tinta se hubiera convertido en sangre. Ahí, se derrumbó de verdad. No como el día que me rogó que me quedara, sino como alguien que se da cuenta de que ha destruido algo que jamás podrá reconstruir. Repetía en voz baja, como pude. Y no era una pregunta para mí. ¿Era para ella misma? Era para el espejo de su alma que ahora la confrontaba cada día. Seguí adelante. Pero no sin cicatrices. Seguí adelante porque era lo que debía hacerse, no porque fuera lo que yo quería. Ningún hombre quiere verse como el traicionado, el reemplazado, el descartado. Ningún hombre quiere mirar a sus hijos a los ojos y mentirles para protegerlos del dolor. Pero la vida no está hecha de deseos. Está hecha de decisiones. Y ella eligió. Eligió mentir. Eligió sufrir. Eligió arriesgarse a perderlo todo.
Y perdió. El precio de la traición no es el divorcio. Es el vacío. Es saber que estabas en manos de alguien a quien no podías sostener. Que te amaban completamente, pero aún así, no era suficiente. Durante mucho tiempo, me culpé. Me cuestioné. Pensé en las veces que llegué tarde del trabajo, en las veces que preferí el cansancio a la conversación, en cuanto nos había absorbido la rutina. Intenté encontrar mi parte de culpa, porque eso es lo que hacemos cuando nos traicionan, intentamos comprender cuando dejamos de ser valiosos. Pero no se trataba de eso. Se trataba de ella. De lo que le faltaba en su interior. Y yo no podía llenar ese vacío. Nunca pude. Con el tiempo, los niños volvieron a sonreír. La casa adquirió nuevos colores. Los silencios se volvieron apacibles. Y reencontré el amor, no como alguien que lo busca, sino como alguien que se ha rendido y, por casualidad, la vida lo sorprende. Alguien me vio con nuevos ojos. Alguien me vio sin los filtros de la decepción. Alguien me amó con sencillez, con sinceridad, sin promesas descabelladas. Y entonces comprendí, a veces, el amor verdadero no es el que empezó con fuego, sino el que llegó después del fuego, listo para reconstruir. Todavía intenta hablar. A veces me escribe diciendo que extraña nuestros domingos, el olor de nuestra habitación, como la miraba. Pero es demasiado tarde. Porque amar a alguien que te traicionó no es el mayor desafío. Es volver a confiar. Y la confianza, una vez destruida, no se restaura con palabras. Requiere tiempo, acciones y renacimientos que no siempre son posibles. La última vez que nos vimos, me entregó un sobre. Era una copia de la carta que había guardado. Debajo había escrito a mano: todavía sueño con el hombre que escribió esto. Sonreí. Porque ese hombre murió en la cena de parejas de la empresa. Y en su lugar, nació otro. Uno que aprendió, a las malas, que el amor no basta cuando el otro no sabe recibir. Uno que comprendió que el perdón es diferente del castigo. Y que el amor verdadero, a veces, empieza cuando todo termina. Pero hay algo que todavía me quita el sueño. Algo que encontré dentro de un libro que ella dejó, entre las páginas amarillentas de alguna novela cualquiera. Una nota. Un pasaje marcado con líneas temblorosas y una sola palabra escrita al lado: mentira. No era una frase suya. Era una frase mía. Una promesa hecha años atrás, quizá en medio de una discusión trivial, en la que dije: nunca te dejaré sola. Y allí estaba ella, tachando lo imposible con su propia pluma. ¿Acaso supo alguna vez que todo esto sucedería? ¿Qué provocaría la ruina de lo que más amaba con sus propias manos? ¿Qué había tras esas palabras escritas con tanta desesperación y arrepentimiento? ¿Qué sintió, en realidad, al verme partir para no volver jamás? La respuesta podría estar en esta carta. O en algo que nunca tuvo el valor de decirme. Pero que un día, demasiado tarde, podría salir a la luz. Y cambiarlo todo. Bienvenidos al canal. Aquí no se tolera ni se idealiza ningún tipo de infidelidad. Todas las historias son ficticias, pero se basan en emociones reales para mostrar cómo la infidelidad puede destruir hogares, corazones y futuros. Nuestro objetivo es claro: revelar las devastadoras consecuencias de quienes deciden ser infieles. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es una historia intensa, llena de giros inesperados y emociones profundas. Respira hondo, y prepárate para una historia chocante. Se conocieron de forma casi cotidiana, un bochornoso sábado de primavera, en una librería escondida entre dos cafés de la calle principal, donde entraba poca gente y casi nadie compraba nada. Fue allí, entre estanterías polvorientas y el suave sonido del jazz en un viejo disco de vinilo, donde las miradas de Daniel y Melissa se cruzaron por primera vez. Él buscaba un libro para comprender mejor la paternidad, incluso antes de ser padre, mientras ella se distraía con novelas históricas. Su primera mirada fue tímida pero intensa. Sin prisas. Sin una explosión de pasión cinematográfica. Pero había una especie de silenciosa familiaridad entre ellos, como si ese intercambio de miradas albergara una historia que simplemente necesitaba tiempo para ser contada. Y fue contada. Daniel era un hombre rutinario. Ingeniero civil,
siempre tranquilo, observador y con una inteligencia serena que no necesitaba demostrar nada a nadie. Le gustaba hablar a los ojos, hablando poco y escuchando mucho. Vivía con la ligereza de quien no esperaba demasiado de la vida, sino que valoraba cada trocito de paz que construía con paciencia. Trabajador incansable desde joven, era de los que pensaban en el futuro incluso al elegir qué comer. Nunca se ilusionó con sueños imposibles, sino que siempre creyó que construir una casa era el proyecto más grande de su vida. Y cuando conoció a Melissa, sintió que este proyecto finalmente tomaba forma. Melissa era el polo opuesto. Comunicativa, creativa, llena de ideas, tenía el alma inquieta de quien necesitaba experimentarlo todo al extremo. Profesora de literatura en un colegio privado, le encantaba provocar la reflexión en sus alumnos y escribía en diarios que nunca mostraba a nadie. Él tenía sed de vida, pero un miedo constante a la monotonía. Desde joven, soñó con una vida plena de sentido, donde los sentimientos fueran tan intensos que rozaran lo insoportable. Y, sin embargo, al conocer a Daniel, encontró una paz que nunca había experimentado. Él era estabilidad. Ella, intensidad. Y allí, en el contraste, ambos encontraron el equilibrio. Su noviazgo fue sereno, sin muchos altibajos. Melissa aprendió a amar el silencio que seguía a las risas. Daniel quedó fascinado por sus excesos, por las manos que gesticulaban al hablar, por la forma en que se sumergía en cada libro como si fuera a salvar su propia existencia. Él la veía como poesía viviente. Ella lo veía como el punto final necesario para no perderse en su propia reticencia. Se casaron 2 años después en una ceremonia sencilla, rodeados de amigos cercanos y familiares cariñosos. El mundo exterior parecía suspendido ese día. No había duda en sus ojos. Había promesa. La casa en la que decidieron vivir fue elegida por ambos. Pequeña, con un jardín que Daniel prometió cuidar con esmero y una oficina que Melissa transformó en biblioteca. El aroma del café por la mañana y las sonrisas al final del día pronto se convirtieron en parte de su rutina. Su primer hijo llegó inesperadamente, pero no de mala gana. Y después de él, su segunda hija. Con la llegada de los niños, los días tomaron un ritmo diferente. Daniel se volvió aún más cariñoso, y Melissa, a pesar de su visible cansancio, reveló un amor feroz, protector, casi visceral. Ser madre despertó una nueva faceta en ella, más vulnerable, pero también más madura. Y Daniel se sintió completo al verlo todo desarrollarse ante sus ojos. Sus vidas se asentaron en una rutina predecible y acogedora. Había cenas familiares, cumpleaños bien planeados, escapadas para escapar del estrés de la ciudad y conversaciones nocturnas sobre planes para sus hijos. Ambos tenían sus propios desafíos. Daniel a veces se perdía en las preocupaciones del trabajo, cargando con el peso de ser el pilar del hogar. Melissa, angustiada por la sensación de haber descuidado sus proyectos personales, absorbida por la maternidad y la rutina doméstica. Aún así, había amor. Estaba en los gestos, en los silencios comprensivos, en la forma en que se miraban incluso en los días difíciles. No era un amor idealizado, era real, a veces agotador, pero sólido. Sus amigos los admiraban. Muchos decían que desearían tener un matrimonio como el suyo. Qué suerte tenía Melissa de tener un esposo tan presente. Qué suerte tenía Daniel de tener una esposa tan vibrante. Y, de hecho, durante mucho tiempo, ellos también lo creyeron. Creían haber logrado lo que muchos no logran, mantener viva la llama incluso cuando la vida se vuelve repetitiva. E incluso cuando surgían problemas, como ocurre en cualquier relación a largo plazo, parecían encontrar la manera de resolverlo sin mayores heridas. Una conversación, un largo abrazo, una disculpa antes de dormir. Estaban juntos. Y para ellos, eso era suficiente. Con el tiempo, sin embargo, algo empezó a cambiar imperceptiblemente. Melissa empezó a perderse en ensoñaciones. Se preguntó cómo habría sido su vida si hubiera seguido caminos diferentes. Si hubiera viajado más, escrito más, si hubiera sido menos racional al elegir la estabilidad sobre el riesgo. No era falta de amor por Daniel. Era una inquietud que no podía nombrar. A veces escribía textos melancólicos en sus cuadernos y los escondía. Otras veces, se quedaba despierta hasta tarde mirando al techo, intentando comprender el vacío que empezaba a crecer en su interior.
Daniel, por su parte, lo sentía, pero no lo entendía. Percibía la sutil distancia, pero no sabía cómo nombrarla. Intentó, discretamente, reavivar lo que creía simplemente latente. Más flores sin fecha, más besos prolongados, más cenas improvisadas. Ella realmente creía que era temporal. Ella sonrió. Y eso lo tranquilizó. Pero él no sabía que, en su interior, las sonrisas se volvían cada vez más distantes. Había un peso sobre los hombros de Melissa que ni siquiera ella sabía cómo compartir. Una sensación de asfixia silenciosa que crecía día a día. Empezó a cuestionarse quién era más allá de madre, más allá de esposa, más allá de cuidadora. Empezó a sentir que se había perdido a sí misma mientras construía una vida que, aunque hermosa, la estaba absorbiendo lentamente. Daniel era bueno. Demasiado bueno. Y eso, extrañamente, la hacía sentir aún más culpable por sentirse incompleta. Sus conversaciones, que antes duraban horas, se acortaron. No por falta de afecto, sino por falta de espacio para sus profundas preocupaciones. Melissa ocultaba sus miedos por miedo a lastimarlo. Daniel guardaba silencio para no presionarla. Y así, el silencio se convirtió en su refugio. Un silencio cómodo pero denso. Un silencio que los separaba poco a poco, hasta que se acostumbraron. Ella siguió siendo una madre devota, una maestra comprometida, una esposa funcional. Él siguió siendo su proveedor, su compañero, una presencia constante. Pero entre su presencia y su conexión, se abrió un abismo. Para otros, nada había cambiado. La casa seguía organizada, los niños felices, las sonrisas en las fotos seguían apareciendo. Pero dentro de ella, algo se rompía. Algo pequeño, pero esencial. Una parte que necesitaba ser escuchada, reconocida, bienvenida. Y por mucho que intentara ignorarla, insistía en hablar, gritar, reclamar espacio. Daniel, aún enamorado, intentaba recuperar viejos recuerdos, revivir viajes, proponer nuevas rutinas. Pero no sabía que Melissa ya no estaba en el mismo lugar. Ella quería más que lo predecible. Más que la seguridad. Más que el amor estable que él le ofrecía. Sin embargo, todo esto aún no había estallado. Seguían casados. Seguían compartiendo el mismo techo, el mismo desayuno, las mismas historias de infancia de sus hijos. Seguían mirándose con respeto, con el recuerdo, con un vínculo profundo que ni siquiera el tiempo podría deshacer fácilmente. Pero lo que estaba por venir lo cambiaría todo. La estructura aparentemente inquebrantable estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. ¿Y qué quedaría después? ¿Amor? ¿Arrepentimiento? ¿Silencio? Todo estaba a punto de desmoronarse, pero nadie lo sabía aún. Y entre las páginas de la rutina, su historia adquirió tintes más oscuros, aunque en la superficie todo parecía estar en perfecta armonía. Los cambios comenzaron casi imperceptiblemente, como el desgaste de una escultura que, día tras día, es tocada por el viento y el polvo, hasta que sus formas, antes claras, comienzan a perder definición. Melissa empezó a sonreír menos, a perderse más en sus pensamientos, a mirar por la ventana como si algo afuera la llamara con urgencia. Daniel comprendió, pero no pudo identificar la causa. Lo atribuyó a la rutina, al agotamiento de las responsabilidades, a la carga que ambos llevaban en silencio. Siguió intentándolo. Cuidaba el jardín con aún más esmero, sorprendía a sus hijos con salidas de fin de semana, preparaba el desayuno los domingos con el mismo esmero de siempre, esperando que eso fuera suficiente para restablecer el equilibrio de lo que parecía escabullirse. Pero Melissa ya no estaba del todo allí con él. Había días en que su mirada parecía pertenecer a otra vida. Empezó a trabajar más tarde en la escuela, justificando reuniones pedagógicas, capacitaciones y encuentros con la coordinadora. Algunas noches llegaba más tarde de lo habitual, alegando compromisos con el equipo o cenas de celebración. Daniel confiaba en ella. No era un hombre desconfiado, no veía maldad en los pequeños cambios en la vida cotidiana. Pensaba que quizás le vendría bien escapar de la burbuja familiar por un tiempo, respirar aires nuevos, redescubrir la mujer que era antes de ser madre y esposa. Nunca se le ocurrió que detrás de estos cambios se escondía algo tan cruel como la traición.
porque para él, su amor seguía vivo. No perfecto, pero presente. Una mañana, Melissa dejó su celular en la encimera de la cocina. Daniel no tenía por costumbre fisgonear. Nunca lo había tenido. Pero ese día, el teléfono vibró insistentemente con mensajes que llegaban uno tras otro, mostrando vistas previas con palabras ambiguas, casi demasiado íntimas. Un nombre desconocido. Un tono extraño. No abrió el mensaje, pero la inquietud se apoderó de él. Por primera vez, sintió una inquietud que no podía nombrar. No hizo comentarios al respecto. Simplemente observó, con la mirada de quien intenta ver más allá de las palabras y los gestos, buscando señales en el silencio. Los fines de semana también empezaron a cambiar. Melissa le sugirió que llevara a los niños a visitar a sus abuelos para que ella pudiera descansar, organizar la casa o terminar las tareas escolares. Daniel, acostumbrado a la confianza entre ellos, aceptó sin rechistar. Empezó a pasar más tiempo con sus hijos, aprovechando estos momentos para fortalecer sus vínculos, quizás incluso para protegerlos de algo que él mismo aún no podía identificar con claridad. Siempre regresaba con buenos recuerdos, pero también con una sensación de inquietud, como si lo excluyeran de un espacio que antes les había pertenecido a ambos. Una noche, mientras veían una película en la sala, Melissa estaba tumbada en el sofá con la cabeza en su regazo, pero parecía tener la mente en otra parte. Él le acarició el pelo con ternura, pero ella no respondió. Tenía los ojos abiertos, fijos en la televisión, pero vacíos. Cuando él le susurró algo al oído, ella solo murmuró una respuesta fría, como si escuchara un idioma que ya no entendía. Daniel le apretó la mano con fuerza y, por un instante, pareció recuperarse. Sonrió. Pero la sonrisa era de culpa, no de afecto. Los niños empezaron a hacer preguntas inocentes que, para él, sonaron como alarmas. ¿Por qué mamá no vino con nosotros hoy? ¿Por qué siempre está cansada? ¿Cuándo volveremos a salir todos juntos? Daniel respondió con paciencia, inventando excusas insulsas, intentando preservar la imagen de su madre ante los niños, pero por dentro, empezaba a carcomerlo. El dolor aún no tenía nombre, pero ya estaba echando raíces. El punto álgido de la desconfianza llegó un lunes. La mejor amiga de Melissa, una mujer reservada que siempre asistía a los cumpleaños de los niños y a los eventos escolares, llamó a Daniel a última hora de la tarde. La voz al otro lado era tensa, casi temblorosa. Dudó varios segundos antes de decir lo que necesitaba decir. Él dijo que no quería interferir, pero que ya no podía callarse. Que esa noche habría una cena de parejas organizada por el colegio donde trabajaba Melissa. Que los profesores podían traer a sus parejas, y que Melissa había llegado acompañada. No por Daniel. Por otro hombre. Daniel permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Le dio las gracias con la voz entrecortada, colgó el teléfono y en cuestión de minutos ya estaba en el coche. No sabía qué haría al llegar. No tenía ningún plan, ninguna palabra. Solo la urgente necesidad de ver con sus propios ojos, de confirmar lo que aún se resistía a creer. El camino al lugar de la cena fue completamente silencioso. No había sonido en la radio. Ninguna idea clara. Solo el latido de su corazón, acelerado como si intentara escapar de su cuerpo. Al llegar al restaurante, observó desde lejos. El salón estaba muy iluminado, lleno de gente bien vestida y rostros sonrientes. Se quedó afuera unos minutos, respirando profundamente, intentando reunir el coraje para entrar. Y cuando por fin lo hizo, caminó entre las mesas con paso lento pero firme, hasta que sus ojos encontraron lo que ya conocía, Melissa, sentada a la mesa junto a un hombre. Su mirada no dejaba lugar a dudas. No era amistad. No era profesional. Era íntima, cómplice. Era exactamente la mirada que no había recibido en meses. Daniel no se acercó. No armó un alboroto. Simplemente se quedó allí, observando durante varios segundos, sintió temblar todo su cuerpo y luego se giró. Salió como había entrado, en silencio. En su interior, algo se había roto irreversiblemente. El hombre que hasta entonces creía en la reconstrucción, en la paciencia y en el tiempo como remedio para todo dolor, ahora se encontraba ante un abismo. Y la caída,
incluso silenciosa, dolió más que cualquier grito. Llegó tarde a casa esa noche. Los niños dormían, así que fue al dormitorio, se sentó en el borde de la cama y permaneció allí, inmóvil, con la mirada perdida durante horas. A la mañana siguiente, antes de que Melissa regresara, ya había tomado todas las decisiones. Separación. Custodia de los hijos. Fin. No habría lugar para justificaciones, explicaciones ni disculpas. La traición había sido más que una violación de la confianza, había sido la negación de todo lo que habían construido juntos. En los días siguientes, intentó contactarlo. Le envió mensajes diciendo que necesitaba hablar, que podía explicarle, que nada era lo que parecía. Daniel no respondió. Estaba dolido, pero lúcido. En silencio, conmovió el mundo que conocían, organizando los procedimientos legales, protegiendo a sus hijos y su propia cordura. Con cada gesto, cada decisión, enterró un poco más de la historia que compartían. Y en el fondo, a pesar del dolor, había una sensación de liberación. El amor verdadero, no muere fácilmente, pero cuando muere, deja espacio para la verdad, y él ya no podía soportar quedarse con alguien que había elegido otro camino. Melissa regresó a casa 2 días después. Esperaba encontrarlo allí, como siempre, dispuesto a hablar, dispuesto a intentarlo de nuevo. Pero lo que encontró fue ausencia. Su ropa había desaparecido del armario. Ya no había juguetes esparcidos, ni olor a café. Solo una casa silenciosa y vacía, donde el eco de sus pasos parecía gritar todo lo que había perdido. Se sentó en el sofá, miró a su alrededor y, por primera vez, sintió todo el peso de la consecuencia. El hombre que la amaba incondicionalmente se había ido. Y con él, sus hijos. Lloró. Desesperadamente. Pero llorar ya no cambiaba nada. El arrepentimiento empezó a cernirse como una sombra densa y sofocante, invadiendo cada rincón de la casa, cada recuerdo, cada fotografía. Y en medio de este derrumbe silencioso, algo más acechaba. Algo que nunca imaginó que resurgiría. Un detalle enterrado en el pasado. Un secreto. Un papel olvidado. Una revelación a punto de suceder. Algo que haría todo aún más doloroso. E imposible de arreglar. Melissa pasó los primeros días en silencio, rodeada de una casa que ya no tenía ningún sonido, color ni olor familiar. La ropa de Daniel había desaparecido de los armarios, sus zapatos habían desaparecido del rincón junto a la puerta, incluso los cuadros que había colgado con tanto cuidado en la sala habían sido retirados. Ya no había rastro de él, como si se hubiera desvanecido junto con todo lo que representaba estabilidad y hogar. Su celular vibraba día y noche, pero sabía que no tenía sentido insistir. Los mensajes que escribía eran largos, emotivos, pero nunca los enviaba. Siempre terminaban con una frase borrada, un punto perdido. Leía los viejos mensajes que él le había enviado a lo largo de los años, recordaba los mensajes de audio que le había dejado para sus aniversarios de boda, las fotos con pies de foto que parecían eternos. Ahora, todo parecía una ironía asfixiante. Caminaba por la casa en círculos, pasando los dedos por los muebles, intentando convencerse de que era solo una fase. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Sabía que había cruzado la línea de no retorno. Ese sábado por la tarde, sola, decidió ordenar el viejo armario de madera de la trastienda. Quería ocupar su mente. Necesitaba sentir que hacía algo útil. Empezó a sacar cajas, objetos olvidados, viejos cuadernos escolares, fotos de sus hijos pequeños, juguetes desmontados. Entre el desorden, encontró una caja negra con tapa rígida, envuelta en una goma elástica desgastada. La reconoció al instante. Era la caja donde guardaba cartas antiguas, pequeñas notas intercambiadas entre ella y Daniel en los primeros años de su relación. Por alguna razón, dudó antes de abrirla. Algo le oprimió el pecho, como si el recuerdo que contenía fuera más pesado de lo que había imaginado. Cuando por fin levantó la tapa, se escapó un ligero aroma a papel viejo y perfume. La primera carta era de él, escrita el día antes de su boda. Le temblaban las manos. Esa letra era una voz viva. El papel amarillento parecía latir con cada palabra. Pero fue la última carta, escondida en el fondo,
la que hizo que el mundo se detuviera. Era una copia. Reconoció el texto de inmediato. Era la carta original que Daniel le había escrito el día que le propuso matrimonio, cuidadosamente impresa y doblada. Pero había algo más. Un nuevo párrafo, escrito a mano por él, años después. La letra era más cansada, un poco temblorosa. Las palabras eran cortas, directas. Si alguna vez abres esta caja y lees esta carta, significa que algo salió mal. Significa que, tal vez, has olvidado cuánto te amaban. Cuánto te elegía cada día. Si eso sucede, necesito que sepas una cosa, lo descubrí. Se congeló. La sangre se le escapó de las manos. Sus ojos se dirigieron a la firma. Era suya. Esa frase por sí sola parecía perforar el suelo. Lo descubrí. Su respiración se volvió superficial. Su mente daba vueltas, tratando de comprender cuánto tiempo lo había sabido, cómo lo había sabido, porque nunca había dicho nada. Y entonces, un segundo trozo de papel se desprendió de la carta. Una vieja foto. Era ella, en un restaurante, riendo, inclinada hacia adelante, su mano sobre el brazo de otro hombre. Esa noche. La cena del colegio. Melissa cayó al suelo, sentada, como si sus piernas hubieran perdido la función. No era solo la obviedad. Era el silencio con el que él la había contenido. El silencio del abandono no había sido impulsado por la ira, sino por la certeza. Y eso la dolió más que cualquier confrontación. Corrió al teléfono. Lo llamó. Lo llamó repetidamente. Dejó mensajes rogándole verlo, que le explicara, que lo intentara. Y cuando finalmente recibió una respuesta, fue un simple, podemos hablar mañana a las 6 de la tarde. El mensaje sin emoción dolió más que si él hubiera gritado. Llegó a la hora acordada al pequeño parque donde solía llevar a los niños los domingos. Él ya estaba allí, sentado en un banco de madera, con las manos entrelazadas, mirando al horizonte. Al verla, simplemente asintió. Ella caminó lentamente hacia él, con el corazón ardiendo y las manos heladas. Se sentó a su lado, pero respetó el silencio. Tuvo que esperar. Y tras largos segundos, por fin habló. Su voz era diferente. Más firme. Más fría. ¿Leíste la carta? Melissa intentó decir que sí, pero se le quebró la voz. Él continuó, guardé esa carta durante años. La reescribí mentalmente mientras dormías a mi lado. En ese momento, no quería destruir lo que aún teníamos. No quería exponerte delante de nuestros hijos. Pensé que podría soportarlo. Pensé que era solo una fase. Hasta esa noche. Respiró hondo. Le tomaste del brazo igual que me tomabas al mío cuando me agradecías por cualquier cosa. Solo que allí no había gratitud. Había deseo. Y falta de respeto. Melissa intentó intervenir, con lágrimas ya cayendo a mares, pero él levantó la mano, implorando silencio. Después de ese día, no necesité más pruebas. Lo que me destruyó no fue la traición. Fue que intentaras ocultarla, que no pararas de sonreírme, que fingieras. Y eso, Melissa, fue lo que mató lo que sentía. Negó con la cabeza entre sollozos, diciendo que no era eso, que se había perdido a sí misma, que no sabía cómo había dejado que todo se derrumbara. Daniel la miró sin rabia, pero también sin ternura. Te perdoné, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Te perdoné cuando aún me dolía tanto. Cuando me despertaba por la noche y me encontraba buscándote en la cama. Te perdoné porque tenía que hacerlo por mí, no por ti. Porque aferrarme a ese dolor me consumiría por completo. Pero eso no significa que vaya a volver atrás. Ella se aferró a su brazo, como en un gesto de desesperación, repitiendo que recordaba cada pequeño detalle, que aún lo extrañaba riéndose de cada cosa, que los domingos sin él y sus hijos eran vacíos, que incluso el sonido de la tetera hirviendo se había vuelto insoportable. Sé lo que perdí, dijo entre sollozos. Pero sigues aquí. Sigues respirando a mi lado. Eso significa algo. Daniel la miró un instante que pareció suspendido en el tiempo. Sus ojos tenían una nueva profundidad,
como si hubieran penetrado todos los desiertos del alma. No lo perdiste porque me fui. Lo perdiste porque dejaste de estar mientras yo seguía allí. Y eso no volverá. El silencio que siguió fue doloroso. El viento mecía suavemente las hojas, pero entre ellas, todo era ruido. Hasta que Melissa abrió su bolso, con los ojos llenos de dolor, y sacó un sobre marrón. Hay algo que necesitas ver. Algo que podría cambiarlo todo. Daniel la miró sorprendido. Tomó el sobre sin decir palabra, lo abrió y extrajo lo que contenía. Su mirada recorrió fríamente las primeras líneas. Y luego se detuvo. La expresión de su rostro cambió. Le temblaron las manos. Apretó la mandíbula. La miró lentamente, sorprendido. ¿Es una broma? Melissa negó con la cabeza, completamente abrumada por la emoción. No. Es verdad. Lo guardé durante años. Por miedo, por vergüenza, porque pensé que no podría verte a la cara más tarde. Daniel estaba pálido. Sus labios intentaron formar palabras, pero no salió ningún sonido. Lo que leyó en las páginas que tenía antes y fue una revelación que cambió por completo todo lo que creía sobre su propia vida. Sobre los últimos 10 años. Sobre sus hijos. Sobre el amor que creía haber construido. Ella le tocó el brazo con suavidad, mirándolo directamente a los ojos. Mereces saberlo. Siempre lo tuviste. Pero fui una cobarde. Decidí ocultarlo porque pensé que sería lo mejor para todos. Ahora sé que fue lo peor. Él se la quitó de encima. Volvió a mirar el periódico. Luego se levantó, sin decir palabra. Y caminó en dirección contraria, dejando atrás algo más que a una mujer arrepentida. Dejando, en ese banco de madera, la última esperanza de una historia que creía entender. Pero que ahora se revelaba como algo completamente diferente al principio. Daniel caminó varias cuadras sin entender a dónde iba. Él sobreseguía en sus manos, arrugado por la fuerza con la que lo sostenía, como si pudiera moldear con los dedos lo que acababa de leer, como si aún le quedara alguna forma de negar la realidad que había estallado ante él. Las calles parecían pasar borrosas. Los autos, las luces, las voces a su alrededor, todo era solo un ruido lejano, amortiguado por el grito que aún no había salido de su garganta. Su cuerpo se movía, pero su mente se había hecho añicos. En una esquina al azar, se detuvo frente a un café, entró y se sentó en el rincón más apartado. Pidió un café, que se enfrió en la mesa sin ser tocado. Extrajo el contenido del sobre una vez más y lo releyó, línea por línea, como si cada palabra fuera una puñalada a cámara lenta. Dentro del sobre, además del documento y una carta escrita por Melissa, había una prueba de ADN. El nombre del laboratorio, el sello, las firmas, todo legítimo. Y debajo de la firma, en letras frías y definitivas, estaba el resultado: él no era el padre biológico de su hija menor. Esa niña a la que mecía en las madrugadas febriles, a la que enseñó a montar en bicicleta, que lloraba de añoranza cuando viajaba 2 días por trabajo. Esa niña que él creía que tenía su mirada, su sensibilidad, su forma de observar. No era suya. Y más que eso, en la carta manuscrita que acompañaba la prueba, Melissa confesó que había cometido un error durante una breve separación hacía más de 7 años. No una traición en términos tradicionales, ya que técnicamente estaban distanciados, sino una huida emocional, un error que nunca tuvo el valor de revelar. En ese momento, creyó que el matrimonio había terminado. Fue solo una noche, según ella. Una noche que, incluso después de la reconciliación, ocultó, enterrando la posibilidad de duda con el nacimiento de su hija meses después. Daniel no recordaba haber respirado en los últimos minutos. Miraba al vacío, con los ojos secos por contener las lágrimas que ya no sabían cómo escapar. El suelo parecía moverse, como si el mundo bajo sus pies ya no fuera estable, como si todo lo que creía haber construido ahora revelara antiguas grietas, disfrazadas de seguridad. Su hija. Esa niña lo era todo para él. Y al mismo tiempo, ahora se sentía como un recuerdo en el que ya no sabía dónde encajar. No por falta de amor, sino porque los cimientos de la historia habían sido saboteados sin su conocimiento. La traición del presente ya había sido devastadora,
pero esa traición enterrada en el pasado, oculta durante tantos años, dolía con una crueldad diferente. Porque no era solo el dolor de la mentira, era la sensación de haber vivido una vida que no era verdadera. A la mañana siguiente, decidió que necesitaba volver a verla. No para reconciliarse, ni siquiera para comprender. Era un encuentro necesario para disipar la sombra de todas las preguntas que aún flotaban en el aire. Llamó y pidió verse en un lugar neutral. Acordó un punto de vista distante, donde solían ir antes que los niños, antes que la casa, antes del peso de la rutina. Melissa llegó antes de lo previsto, sentada en el capó de su coche, abrazada a sus rodillas, con la mirada fija en el horizonte. Ya no lloraba. Parecía vacía. Al verlo, se levantó lentamente, como si temiera cada palabra que saliera de su boca. Se acercó, sin prisa, pero con la mirada firme. Ya no cabía duda. Solo la verdad. Permanecieron frente a frente durante largos segundos. Ella intentó hablar, pero él hizo un gesto discreto, pidiéndole que esperara. La miró a los ojos como si buscara en ellos algún rastro de la mujer que una vez amó. Y entonces dijo, sin alzar la voz, pero con cada palabra pesada como plomo, lo arruinaste todo con dos decisiones. Primero, traicionándome. Luego, ocultando la verdad más importante de nuestras vidas. Melissa respondió con voz temblorosa pero resuelta. Dijo que no había sido premeditado, que la prueba solo se realizó años después, cuando una duda silenciosa surgió al comparar fechas, síntomas, detalles. Dijo que pensó en decírselo, pero tenía miedo. Miedo de perder lo poco que quedaba entre ellos, miedo de destruir la familia que habían reconstruido tras esa breve separación. Pidió perdón. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque sabía que el presente ya era irreversible. Daniel retrocedió unos pasos, se pasó la mano por la cara y miró al cielo. Respiró hondo antes de volver a hablar. Me arrebataste la oportunidad de decidir. Me privaste de la verdad. Y lo peor de todo, me diste una hija y me ocultaste que podría no ser mía. La amo. Nada cambiará eso. Pero ahora, cada recuerdo, cada momento, está manchado por esta omisión. Me diste una vida con un error que intentaste enterrar. Melissa asintió con lágrimas silenciosas, intentando acercarse, pero él retrocedió. Dijo que nunca dejaría de amar a la chica. Que era y siempre sería su hija, biológica o no. Pero sus sentimientos por Melissa se habían deshecho definitivamente. Entonces ella dijo algo que él no esperaba. Dijo que, durante mucho tiempo, le había escrito cartas sin entregárselas. Cartas donde se disculpaba, donde intentaba explicar, donde contaba el pánico de vivir cada día con ese secreto ardiendo en su interior. Dijo que quería demostrárselo. Daniel dudó. Aceptó. Y allí, bajo el cielo rojizo del atardecer, ella sacó un sobre grueso de la guantera, con varias páginas amarillentas escritas a mano. Él lo tomó, pero no lo abrió. Dijo que no quería más versiones de ella, ni excusas, ni confesiones tardías. Dijo que, ahora, necesitaba tiempo. No para ella. Sino para sí mismo. Para redescubrir su propia identidad, para entender dónde terminaba la mentira y comenzaba su verdad. Ella intentó un último gesto. Le tocaste la mano. Y él lo permitió por un momento. Sintió ese toque como el final de un ciclo. Como la última página de un libro que había sido, durante muchos años, su historia favorita. Pero que ahora sabía que nunca había sido completamente real. Así que se alejó lentamente, volvió al auto y condujo sin rumbo durante horas, él sobre en el asiento del pasajero, como un fantasma. Cuando llegó a casa, se sentó en el sofá, solo, con las luces apagadas. Pensó en sus hijos. Pensó en ella. Pensó en sí mismo. Abrió el sobre, pero no lo leyó. Simplemente lo guardó en un cajón. Por ahora, le bastaba saber que la verdad, por devastadora que fuera, finalmente había sido contada. Y tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de algo nuevo. No con ella, sino consigo mismo. Las semanas posteriores a su último encuentro transcurrieron en silencio, pero no en vacío. Daniel regresó al hogar temporal que había alquilado,
un pequeño espacio de paredes blancas y escasos muebles, donde cada objeto era meramente funcional, como si se estuviera desintoxicando de su vida anterior. Allí era donde sus hijos pasaban la mayor parte del tiempo, en una separación que no necesitaba ser decretada judicialmente, pues sus propios sentimientos determinaban claramente dónde querían estar. Los niños sentían la ausencia de su madre, pero ya no preguntaban por ella con tanta frecuencia. Las respuestas breves que recibían, el silencio en la mirada de su padre, los cambios que percibían en el tono de voz de Melissa cuando pasaba brevemente a recoger los útiles escolares o a visitar la casa, todo ello alimentaba en la imaginación de sus hijos la percepción de que algo se había roto irreparablemente. Daniel, a pesar de estar destrozado por dentro, se esforzaba por mantener intacta la rutina de sus hijos. Preparaba el desayuno como siempre, supervisaba sus tareas y escuchaba pacientemente sus sueños y miedos. Pero algo en su mirada había cambiado. Un cansancio que no era físico, una madurez forzada por un colapso emocional. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía si aún creía en el amor como antes. Melissa, por otro lado, intentaba reconstruirse con lo que quedaba de sí misma. Se había ido de casa, por decisión mutua, y ahora vivía en un pequeño apartamento alquilado con pocas pertenencias. Mantenía las mismas fotos de sus hijos en la pared, como si intentara crear un nuevo hogar, pero las sonrisas en las fotos parecían burlarse de ella. Intentó escribir de nuevo, volver a los cuadernos que una vez llenó de reflexiones literarias y pensamientos poéticos, pero cada palabra sonaba como una súplica velada. Empezó terapia. Necesitaba entender por qué se había saboteado tanto. ¿Por qué había destruido lo único que le daba paz? Descubrió que su inquietud provenía de antes, de vacíos emocionales que había arrastrado desde su juventud. Pero la comprensión no le trajo consuelo inmediato. Era como ver su propia ruina desde fuera, con lucidez, pero sin la más mínima capacidad de cambiar el pasado. Intentó acercarse a su hija, pero aún era demasiado pequeña para comprender. Y Daniel no bloqueó este contacto, pero tampoco lo alentó. Había en él una actitud protectora casi instintiva, como si necesitara proteger a su hija de la inestabilidad emocional de su madre. La carta que Melissa le había entregado permaneció en el cajón de la sala durante días. Daniel no quiso leerla de inmediato. Necesitaba tiempo para respirar, para evitar que esas palabras se filtraran con el peso de la ira. Cuando por fin abrió el sobre, leyó cada línea lentamente, intentando comprender las motivaciones, la angustia, las mentiras. La carta comenzaba con una disculpa, no como un gesto vacío, sino como un reconocimiento del dolor causado. Relataba detalles de la noche en que todo sucedió, su miedo al descubrir el embarazo, el dilema moral de confesar o guardar silencio en nombre de una aparente paz. Habló del tormento que experimentó en los años siguientes, la creciente culpa, las miradas que evitaba cruzarse con él, las noches que lloraba en silencio a su lado. Dijo que, en muchas ocasiones, quiso confesar, pero siempre se retractaba al ver la felicidad en los ojos de Daniel al hablar de su hija. Prefería mantener la ilusión, creyendo que protegía a todos, cuando en realidad solo estaba posponiendo lo inevitable. Daniel terminó de leer con una extraña sensación, una mezcla de compasión y agotamiento. No borró el error. Pero reveló la complejidad que lo cubría. No era una mujer fría ni indiferente. Era alguien en conflicto, sumida en sus propias ruinas, que tomó decisiones cobardes intentando evitar el dolor y terminó agravándolo irreversiblemente. Esto no lo justificaba. Pero le permitió ver la dimensión humana tras la traición. Y eso, en cierto modo, lo liberó. Ya no necesitaba odiarla. Ya no soportaba esa carga. Días después, una mañana cualquiera, Daniel llevaba a su hija al colegio cuando ella dijo algo que lo desarmó. Estaban en el coche, escuchando una canción cualquiera en la radio, cuando ella lo miró con seriedad y le dijo, «Papá, ¿me querrás para siempre, incluso cuando crezca y cambie?» Él frenó suavemente y la miró. Tardó unos segundos en responder. Dijo que sí, con la voz quebrada, y ella sonrió aliviada, como si un miedo silencioso se disipara. Eso le dio seguridad. El amor que sentía no dependía de lazos de sangre. Era más profundo. Era irrevocable. En medio de este proceso de reconstrucción, Daniel se reencontró con una vieja amiga de la universidad en una recaudación de fondos de la escuela. Era psicóloga,
había estado casada y ahora también estaba de duelo por un divorcio difícil. Hablaron durante horas ese día, al principio de trivialidades, luego de las heridas que ambos cargaban. Era algo que nunca había experimentado. No hubo pasión instantánea, ni promesas. Hubo comprensión, escucha y conexión. Empezaron a verse más a menudo, siempre con sus hijos cerca. Almuerzos sencillos los sábados, visitas al parque, tardes en librerías. Poco a poco, ella empezó a ocupar pequeños espacios en su vida, sin exigencias, sin presiones. Y Daniel, por primera vez desde todo lo sucedido, sintió que podía volver a respirar. Melissa se enteró de la nueva relación por uno de sus hijos, quien comentó casualmente: «Papá ahora tiene un amigo genial que lo hace reír a carcajadas». Eso la afectó más de lo que imaginaba. No por celos, sino porque se dio cuenta de que él realmente estaba pasando página. Que el lugar que ella había ocupado no solo estaba vacío, sino que alguien más lo estaba reconstruyendo. Intentó mantener su dignidad, pero no pudo evitar llorar cuando estaba sola. Y entonces hizo algo que no esperaba de sí misma: escribió otra carta. No para intentar recuperarlo, sino para agradecerle. Agradecerle por quienes eran, por lo que habían construido, por los recuerdos que, por muy dolorosos que fueran, nunca se borrarían. Se disculpó de nuevo, pero esta vez sin esperar respuesta. Simplemente quería dejar claro que reconocía todo lo que había perdido. Entregó la carta en persona, sin previo aviso, una tarde cualquiera. Tocó el timbre y esperó. Daniel apareció en la puerta con expresión serena. No había hostilidad ni acusación. Solo un leve asentimiento. Le tendió el sobre y dijo: «Es solo una carta. No hace falta responder». Él lo tomó, le dio las gracias y se despidió cortésmente. Después de que ella se fuera, se quedó mirando el papel en sus manos durante unos minutos, pero decidió no leerlo de inmediato. Lo guardó en el mismo cajón que el anterior. Quizás algún día lo leería. Quizás no. Ya no importaba. Melissa regresó a su apartamento y esa noche, por primera vez en meses, durmió sin pesadillas. Sintió dolor, sí. Pero también alivio. Sabía que había lastimado a alguien que la amaba profundamente. Pero ahora comprendía que perdonarse a sí misma era parte del proceso. Empezó a reconstruirse, ladrillo a ladrillo, aceptando sus defectos, enfrentándose a sus propios fantasmas. Sabía que nunca volvería a ser la misma. Pero tal vez eso no fuera del todo malo. Esa misma noche, Daniel cenaba con sus hijos y su nuevo amigo. Se reían de un chiste que había contado la niña, mientras el niño mayor explicaba una interesante historia científica. Observaba la escena con una gratitud que hacía tiempo que no sentía. El dolor seguía ahí, pero ya no era el centro de su ser. Empezaba a sentirse como parte del pasado. Y en ese momento, comprendió que, a veces, la pérdida es lo que nos permite redescubrir lo más esencial. La verdad, incluso cuando nos desgarra, es también el camino más corto hacia la libertad. Y él, por fin, era libre. El tiempo no curaba, pero sí moldeaba las cicatrices, y fue con esta conciencia que Daniel comenzó a notar las transformaciones internas que estaba experimentando. Los días, antes llenos del dolor constante de la decepción y el esfuerzo continuo por proteger a sus hijos del caos emocional que se había apoderado de la familia, comenzaron a adquirir una textura más ligera, casi imperceptible. Aún no era felicidad, pero tampoco era solo sufrimiento. Era algo que no podía nombrar, un punto medio entre el alivio y la añoranza. Las mañanas con sus hijos ya no se sentían como actos de supervivencia emocional, sino como momentos en los que la rutina comenzaba a reconstruir su seguridad. La mujer que ahora frecuentaba sus días, con su dulce presencia y sus ojos que no exigían nada más de lo que él podía dar, trajo un nuevo orden al caos que antes parecía interminable. Aún era demasiado pronto para llamarlo amor, pero era posible llamarlo paz, y para alguien que había vivido tanto tiempo en la inestabilidad emocional del colapso, la paz era más que suficiente. Mientras Daniel se alzaba en silencio, Melissa se enfrentaba a un castigo que solo un profundo arrepentimiento puede ofrecer. Había reanudado sus sesiones regulares de terapia, profundizando en las raíces de su comportamiento, en las decisiones impulsivas que destruyeron todo lo que ella misma había ayudado a construir.
Reconocer la traición ya no era suficiente, y ni siquiera el secreto sobre su hija parecía el colmo de su culpa. Lo que la carcomía ahora era la tardía comprensión de que había sido amada con una intensidad inusual y la había desperdiciado por necesidad, evasión, orgullo. Empezó a escribir, ya no cartas a Daniel, sino a sí misma. Diálogos internos, confesiones que nunca serían leídas, intentos de comprender cómo había permitido que su identidad se moldeara por la duda y la ilusión de que siempre habría tiempo para corregir errores. Empezó a tener reuniones periódicas con su hija, breves, supervisadas por Daniel, quien, si bien nunca impidió este contacto, estableció claramente los límites de su interacción. Ya no había espacio para la improvisación emocional. La niña sonrió, pero sus ojos parecían confusos, como si supiera, incluso sin comprender, que algo muy serio había sucedido entre los adultos que la rodeaban. Una tarde, mientras entregaba los documentos escolares, Melissa pidió hablar con Daniel unos minutos. Él estaba sentado en el porche de su nueva casa, leyendo un libro mientras sus hijos jugaban en el jardín con un perrito que habían adoptado recientemente. Ella se acercó con cuidado, respetando sus pasos como si cada metro estuviera delimitado por algo invisible. Él levantó la vista, cerró el libro y simplemente esperó. Ya no había necesidad de formalidad entre ellos, pero tampoco de intimidad. Era un espacio neutral, frío, pero respetuoso. Respiró hondo y comenzó diciendo que no estaba allí para pedirle nada, sino para agradecerle. Dijo que, aunque no tenía derecho a interferir en su vida, estaba agradecida de que hubiera mantenido el vínculo con su hija, de que no hubiera descargado en ella la ira y la frustración que podrían haberlo dominado. Daniel escuchó en silencio, asintiendo únicamente. Dijo que el amor no era algo que desaparecía con una firma o una prueba de ADN. Dijo que, para él, la niña era una hija porque la había visto nacer, porque había estado presente en cada paso, cada caída, cada miedo nocturno. Y que, por mucho que su sangre le dijera lo contrario, lo que sentía por ella era innegociable. Melissa lloró en silencio ante esas palabras, pero no intentó tocarlo, no intentó acercarse más de lo que el momento le permitía. Simplemente le dio las gracias de nuevo y se despidió con un leve gesto, como quien acepta que algunas pérdidas son permanentes. En los meses siguientes, Daniel se involucró más en los proyectos comunitarios de la escuela, participando en charlas para padres, eventos con sus hijos y, ocasionalmente, haciendo voluntariado con otras familias en crisis. Así fue como terminó conectando con Clara, la amiga que había conocido en ese evento anterior. Sus encuentros se intensificaron, con una naturalidad desconcertante. En ningún momento ella le exigió nada ni intentó ocupar espacios que aún estaban en constante cambio dentro de él. Era una mujer centrada, con sus propias características, que sabía exactamente lo que quería, pero también sabía respetar los ritmos de los demás. Cuando sus hijos comenzaron a referirse a ella con cariño espontáneo, Daniel sintió que quizás había encontrado algo excepcional, un nuevo comienzo sin prisas, sin ruido, sin los ecos del pasado contaminando cada gesto. Un día, después de un paseo por el parque, Clara le tomó la mano con firmeza y le dijo que no esperaba ser la solución a nada, sino estar presente en lo que él quisiera construir a partir de entonces. Daniel no respondió de inmediato, pero sonrió como hacía mucho tiempo que no sonreía. Eso fue más que una respuesta. Al otro lado de la ciudad, Melissa seguía intentando reconstruir su identidad. Empezó a trabajar en una fundación que ofrecía apoyo emocional a mujeres que atravesaban una separación. Usaba su dolor para apoyar a otras, hablaba de sus arrepentimientos sin idealizar los errores y demostraba el peso de las decisiones y la importancia de reconocer los propios límites antes de que fuera demasiado tarde. Se convirtió en un referente en ese espacio, no por haberlo superado todo, sino por tener la valentía de afrontar cada parte de lo vivido. Escribió un pequeño libro con sus reflexiones, que autoeditó y, para su sorpresa, llegó a cientos de mujeres que se identificaron con su historia. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a sentirse útil. Todavía dolía, por supuesto. Dolía ver a Daniel recuperarse sin ella. Dolía no estar presente los domingos en familia, en los días festivos, para los pequeños avances de los niños. Pero finalmente había comprendido que el amor y la presencia no son lo mismo. Y que el arrepentimiento no compra la reconciliación. Durante un evento de fin de año escolar, las dos familias se reencontraron. Melissa llegó sola, discretamente, sentándose al fondo del auditorio.
Observaba a sus hijos en el escenario, fascinada, pero su mirada siempre se posaba en el hombre al que una vez llamó suyo. Estaba en primera fila, con Clara a su lado, ambos sonriendo con naturalidad. Al final de la función, los niños corrieron hacia ellos y abrazaron a Daniel con euforia. La niña, al ver a su madre, dudó un segundo, luego corrió hacia ella también y la abrazó tímidamente. Melissa la abrazó con fuerza, intentando no llorar allí, delante de todos. Cuando volvió a mirar a Daniel, sus miradas se cruzaron. Y en ese instante, sin mediar palabra, él simplemente asintió con un leve asentimiento, como reconociendo el dolor del otro, pero también la distancia insalvable que el tiempo había creado entre ellos. Melissa regresó a casa esa noche con el corazón apesadumbrado, pero no roto. Sabía que nunca recuperaría lo perdido, pero también sabía que había encontrado en su interior una nueva forma de ser, más consciente, más fuerte. Permanecería sola, por ahora, pero por primera vez, no lo vio como un castigo. Era solo parte del camino. Y comprender esto fue, en cierto modo, su silenciosa redención. Daniel, en cambio, se sentía cada vez más completo. No porque todo hubiera salido bien, sino porque estaba convencido de haber soportado todo lo que parecía insoportable sin perderse a sí mismo. Ahora tenía a alguien a su lado que lo acogía sin exigencias, hijos que sabían que podían confiar en él, y una paz que, aunque construida sobre ruinas, era auténtica. El pasado seguía existiendo. Pero él ya no dictaba las reglas. Ya no escribía los finales. Era solo un viejo capítulo de un libro que seguía escribiendo, día a día, sin prisas pero con valentía. Y, por primera vez, con la esperanza de que el final aún pudiera sorprender. Con el paso de los años, los cambios dejaron de ser puntuales y se convirtieron en permanentes. La vida continuó, como siempre, sin esforzarse por sanar viejas heridas ni suavizar el camino de quienes quedaron atrás. Daniel, después de todo, encontró el equilibrio entre el pasado y el futuro. Lo que antes era dolor se convirtió en recuerdo, y lo que antes era pérdida, en liberación. Él y Clara construyeron gradualmente una relación que no requería promesas exageradas ni idealizaciones imposibles. Era una relación de respeto, presencia y madurez. No era una historia de amor abrumador como la de los libros, sino un amor real, fuerte y silencioso, justo lo que necesitaba después de todo lo vivido. Un amor que no venía a reemplazar, sino a enriquecer, a demostrar que incluso los corazones más heridos pueden aprender a latir de nuevo. Con el tiempo, Clara se ganó un lugar entre los hijos de Daniel con tanta naturalidad que se crearon vínculos sin que nadie lo notara. Ella era quien ayudaba con los proyectos escolares, quien inventaba recetas los domingos y quien se quedaba despierta esperando a que el mayor llegara del entrenamiento. Ella no ocupó el lugar de nadie, sino que se ganó el suyo, sin imposiciones, sin competencia, solo con la verdad. Daniel, a su vez, se reconstruyó por completo. El hombre que era antes de la traición nunca regresó, y eso fue bueno. El nuevo Daniel era más fuerte, más completo y más consciente de sus límites y valores. Era alguien que sabía exactamente qué no aceptar, alguien que aprendió, de la forma más dolorosa posible, que no todo amor vale la pena si no es correspondido. Las heridas no desaparecieron, pero sanaron con dignidad. Y lo que permaneció fue la certeza de que es posible sobrevivir a lo que parecía insoportable y, aún así, salir adelante. Su relación con sus hijos se fortaleció hasta el punto de ser inquebrantable. Había confianza, había amor, había una admiración difícil de expresar con palabras. Y sabía que este era su mayor legado. No una relación que terminó, sino una crianza que perduró. Crió hijos emocionalmente sanos, incluso después de una tormenta que podría haberlo destruido todo. Esta fue su victoria silenciosa. Melissa tomó un camino diferente. Nunca reconstruyó una nueva relación, no por falta de oportunidades, sino por una decisión que maduró con el tiempo. Prefirió dedicarse a sí misma, a proyectos sociales, a los estudios y a reconstruir una identidad que durante años había estado ligada al matrimonio, la maternidad y la apariencia de perfección. Escribió 2 libros sobre la culpa y el perdón, que se convirtieron en lectura obligada en varios grupos de apoyo. Recibió reconocimiento, fue invitada a dar conferencias, entrevistas y debates. Se convirtió en un referente en transformación personal. Pero en el fondo, sabía que no había redención completa. El vacío que dejó en su propia vida era irreversible.
Su hija menor la amaba, pero había una distancia emocional que jamás podría superar. Era como si la niña la viera con ojos comprensivos, pero no con los mismos ojos confiados de antes. Y Melissa, por mucho que lo intentara, sabía que ciertas conexiones, cuando se rompen en el momento menos oportuno, no se pueden reconstruir por completo. Empezó a visitar a sus padres con más frecuencia, se reencontró con viejos amigos, aprendió a caminar sola y a aceptar que algunas decisiones tienen consecuencias eternas. Un día, sentada frente a un espejo, observó atentamente su propio reflejo. No se veía como una víctima ni como una villana. Solo como alguien que había cometido un error y tuvo que pagar por ello con lo más preciado que tenía, su familia. Era la mujer que cambió el amor verdadero por una ilusión fugaz, y que ahora sabía que nunca tendría otra oportunidad con el hombre que la amaba como nadie. Pero al menos había aprendido a vivir con ellos sin destruirse cada día. Los hijos crecieron observando cada detalle. Presenciaron la separación, experimentaron las brechas, sintieron el impacto de lo sucedido, pero no se dejaron corromper. Al contrario, aprendieron de los errores de sus padres. La mayor, al llegar a la edad adulta, le dijo un día a Daniel que nunca se conformaría con nada menos que un amor transparente y verdadero. Que si alguna vez amaba a alguien, insistiría en que fuera para siempre, pero solo si la otra persona también estaba completa, como ella veía a su padre, incluso después del dolor. La hija menor, a su vez, creció con la certeza de que el amor no es solo biología, sino presencia, constancia y verdad. Un día, siendo adolescente, escribió un ensayo en la escuela sobre su héroe. Y eligió a su padre. Cuando Daniel leyó esas palabras, sentado en las gradas durante una función escolar, no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de dolor, sino de orgullo, de una misión cumplida. Era la prueba de que, incluso después de ser traicionado y herido, había prevalecido. Había prevalecido porque nunca permitió que el dolor lo amargara. Ganó porque eligió amar, incluso cuando el amor parecía haberle sido arrebatado. En una tarde cualquiera, Daniel y Clara decidieron casarse. Fue una ceremonia discreta, a la que asistieron solo amigos cercanos y sus hijos. Melissa fue invitada, pero decidió no asistir. Le envió una carta deseándole felicidad y diciéndole que esperaba que hubiera encontrado todo lo que ella no podía ofrecer. Daniel leyó la carta en silencio y la guardó en un cajón, como había hecho con las anteriores. Pero esta vez, no con tristeza, sino con un silencioso respeto por todo lo que habían vivido. La ceremonia fue sencilla, pero llena de significado. No hubo ostentación, solo verdad. Y en medio de ese ambiente sencillo, Daniel pronunció un discurso breve pero profundo. Dijo que el amor verdadero no es el que comienza con promesas perfectas, sino el que se reconstruye después de la destrucción. Dijo que nadie allí celebraba solo una boda, sino la decisión consciente de comenzar de nuevo con valentía. Y así la historia llegó a su fin, no con giros mágicos, sino con la realidad que tanta gente conoce y vive. Una realidad donde el dolor existe, pero también puede dar paso a la sanación. Donde el amor, incluso herido, puede renacer de otra forma, en otro tiempo, con otras personas. Y donde la traición, a pesar de su poder devastador, puede transformarse en una lección. Pero nunca debe olvidarse, ignorarse ni justificarse. Porque no solo rompe corazones, sino estructuras, futuros e inocencia. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo qué te pareció esta historia y dime tu opinión sincera sobre lo que merecía cada personaje. Quiero saber qué habrías hecho en su lugar. Y, por supuesto, suscríbete al canal, porque cada semana te traemos historias como esta, profundas, reales y llenas de lecciones. Esta historia deja una poderosa lección: la traición es un terremoto silencioso. Empieza pequeño, oculto, pero cuando explota, arrasa con todo: amor, confianza, admiración, hogar. Ninguna aventura vale el precio de perder a alguien a quien amas de verdad. Porque a veces, quienes traicionan no solo pierden a la otra persona, se pierden a sí mismos. Y recuerda, este canal no apoya, idealiza ni defiende ningún tipo de traición. Aquí, nuestro compromiso es con la verdad, el amor respetuoso y el valor de la lealtad. Hasta la próxima historia.